Durante años, hombres desaparecieron en San Cristóbal, Venezuela, sin que se activaran alarmas reales ni investigaciones serias. No porque no hubiera señales, sino porque eran personas que ya vivían en los márgenes, personas cuya ausencia parecía no ser urgente para nadie. Pero detrás de cada desaparición había una historia mucho más oscura. Esta es la historia de José Dorancel Vargas Gómez, el hombre a quien el país terminaría llamando el Comegente. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme durante este nuevo episodio. Todavía estamos en modo enero, así que antes que nada, que este 2026 me les traiga mucha salud, mucha paz y muchas cosas buenas a todos. Y ahora sí, vamos a la historia de hoy. Pero antes hay algo que tenemos que entender. Porque esta historia no empieza con un crimen, no empieza con un apodo y definitivamente, mi gente, no empieza con un monstruo. Para comprender lo que ocurrió, hay que mirar a Venezuela antes de que existiera el horror, porque no se puede entender cómo algo así se sostuvo tanto tiempo, durante tanto tiempo, sin primero entender el país que lo permitió, el contexto que lo normalizó y el sistema que no llegó a tiempo. Durante las décadas de los 70 y los 80, Venezuela proyectaba hacia el exterior una imagen de prosperidad impulsada por la riqueza petrolera. Caracas, the swinging city of Venezuela. Unos la llamaban el millonario de América, otros la Venezuela Saudita. Altos y modernos edificios, enormes autopistas, hoteles de primera en un paraíso tropical, el mayor consumidor de whisky del mundo. La crisis actual de Venezuela no solo es dramática porque la gente sufre hiperinflación, escasez y pobreza. También es dramática porque los venezolanos supieron vivir entre riqueza. Éramos ricos y no lo sabíamos. Ese es uno de los dichos que se recuerda de la época. Una época que también dejó el famoso "está barato y dame dos", que revelaba un gran poder adquisitivo que, como veremos, era de alguna manera ficticio. Desde fuera se hablaba de estabilidad económica, de oportunidades y de progreso. Era el país que muchos veían como una promesa en América Latina. Pero esa promesa no le llegó a todo el mundo. Mientras algunos sectores crecían y se beneficiaban del auge económico, otros quedaban completamente excluidos del sistema viviendo una realidad paralela que rara vez aparecía en discursos oficiales. En las ciudades, esa desigualdad se veía en los márgenes urbanos, en los cerros, en los barrios improvisados, en las riberas de ríos y debajo de los puentes. Comunidades enteras sobreviviendo sin acceso real a servicios básicos, sin educación estable, sin atención médica adecuada y sin protección social. Y aquí entra San Cristóbal. San Cristóbal, en el estado Táchira, era una de esas ciudades marcadas por ese contraste. Su ubicación fronteriza con Colombia la convertía en un punto constante de tránsito humano. Personas que llegaban buscando trabajo, personas que cruzaban sin papeles, personas que se quedaban a mitad de camino y terminaban perdiéndose en el sistema. En esos espacios invisibles donde el Estado apenas tenía presencia y donde la intervención oficial solía llegar solo cuando ya era demasiado tarde, vivían hombres y mujeres que no figuraban en registros formales, personas sin documentos actualizados, sin direcciones fijas y sin historial médico, personas que para el sistema simplemente no existían. Allí crecían niños sin escolarización, adultos con enfermedades mentales sin diagnóstico. La calle se convertía en hogar permanente. La supervivencia diaria sustituía cualquier noción de futuro y el abandono dejaba ser una excepción para convertirse en parte del paisaje urbano. Y cuando eso se sostiene por años, las consecuencias no desaparecen, se acumulan, se postergan y un día, mi gente, revientan. San Cristóbal no se despertó una mañana con un monstruo caminando por sus calles, aunque esa sea una versión mucho más cómoda de contar cuando ya nadie quiere asumir responsabilidades ni mirar demasiado atrás. Pero para entender cómo se llega a un punto tan extremo,
No basta con mirar los crímenes, los titulares, ni siquiera el momento del hallazgo. Hay que hacer algo que muchas veces incomoda, y esto es retroceder. Retroceder hasta antes de que existieran los rumores, antes de que aparecieran cuerpos y antes de que el país le pusiera un apodo que lo redujera todo a una sola palabra y llegar hasta una niñez. Una niñez en la que Dorancel ya era marcado por la pobreza extrema y por la ausencia casi total de contención. José Dorancel Vargas nació el 14 de mayo de 1957 en Caño Zancudo, estado Mérida, en Venezuela, en un entorno rural donde la vida transcurría lejos de hospitales, lejos de especialistas y lejos de cualquier red de apoyo real. Su familia era pobre, de esas familias donde el día a día se resuelve como se puede y donde la supervivencia inmediata pesa más que cualquier preocupación a largo plazo. Desde pequeño, José mostró comportamientos que no encajaban. Y no estamos hablando de travesuras ni de rebeldía infantil, sino de conductas que generaban preocupación incluso dentro de su entorno. Tenía dificultades para comunicarse, episodios de desconexión con la realidad y una forma de comportarse que lo aislaba de los demás niños. Pero estamos hablando de una Venezuela rural de mediados del siglo XX, donde la salud mental simplemente no era un tema, y mucho menos cuando se trataba de una familia pobre sin recursos, sin acceso a médicos especializados y sin información. En ese contexto, lo diferente no se diagnostica, se tolera, se aguanta o se esconde. José apenas logró completar la educación primaria y no porque él no quería estudiar, sino porque su deterioro emocional y cognitivo hacía prácticamente imposible una escolarización normal. Con el tiempo terminó alejándose por completo de cualquier estructura formal y comenzó a moverse entre pueblos, caminos y zonas rurales sin un rumbo fijo. Ya en su juventud, su comportamiento se volvió más errático. Hablaba solo, tenía delirios, mostraba una desconexión evidente con la realidad y dificultades graves para convivir con otros, hasta que eventualmente terminó viviendo largos periodos en la calle. Según relatos recogidos posteriormente, su madre estaba alarmada por su comportamiento y decidió llevarlo a un médico, no a un psiquiatra especializado, no a un centro de atención continua, sino a lo que estaba disponible en ese momento. Y el resultado fue predecible. No hubo seguimiento, no hubo tratamiento y no hubo una evaluación profunda que permitiera dimensionar la gravedad de lo que estaba ocurriendo. No porque ella no quisiera ayudarlo, sino porque el sistema simplemente no estaba diseñado para sostener a alguien así. Más adelante, cuando su situación se volvió insostenible, uno de sus hermanos intentó intervenir, intentó hacerse cargo de él, de ofrecerle techo, comida y cierta estabilidad. Pero cuidar a una persona con una enfermedad mental tan grave, sin apoyo institucional, sin medicamentos adecuados y sin acompañamiento profesional, no es algo que una familia pueda sostener sola por mucho tiempo y el esfuerzo terminó fracasando. José volvió a la calle y ese detalle es clave porque no es una familia que no hizo nada, sino de una familia que chocó de frente con un sistema que no ofrecía alternativas reales. Antes de que ocurrieran los crímenes que lo harían conocido a nivel nacional, José Dorancel ya había tenido contacto con el sistema penal. Fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores, robos pequeños y situaciones que muchas veces se explicaban como parte de su vida errante y de su deterioro mental. Nada de eso activó alarmas serias. Pero en 1995 algo distinto ocurrió. Ese año, José Dorancel fue detenido por el desvivimiento de un hombre, un caso que ya incluía elementos profundamente perturbadores. Durante la investigación surgieron indicios de que había consumido partes del cuerpo de la víctima. Ese momento, mi gente, debió haberlo cambiado todo, pero en lugar de una pena tradicional, fue internado en un centro psiquiátrico, el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Y allí permaneció aproximadamente 2 años y luego fue dado de alta. Los informes señalaron que hacía impresión normal
una frase burocrática que en la práctica significó que fue considerado apto para volver a la sociedad sin un plan de seguimiento estricto, sin supervisión constante y sin una red que garantizara que no regresara a la calle. José regresó exactamente al mismo lugar del que había salido, sin tratamiento, sin control, sin acompañamiento. Ese primer arresto y esa primera internación representaron una oportunidad clara para intervenir de manera real y profunda, pero el sistema volvió a fallar. No se trató de una liberación malintencionada, sino de una cadena de negligencias, de evaluaciones incompletas y una estructura incapaz de manejar casos de enfermedad mental graves en contexto de pobreza extrema. José Dorancel Vargas no desapareció del radar por accidente. Él fue devuelto a la calle y la calle terminó convirtiéndose en su espacio permanente. Allí aprendió a sobrevivir sin reglas, sin horarios y sin límites claros. Dormía bajo puentes, cerca de ríos y en terrenos que estaban abandonados. Se alimentaba de lo que encontraba o de lo que podía obtener de manera informal. Su deterioro físico y mental avanzaba a la vista de todos. Vecinos de San Cristóbal recuerdan que ya José era una figura conocida no por ser violento, sino por su presencia inquietante. Era alguien que generaba incomodidad entre la gente, pero no una respuesta institucional. Era visto como el loco del área, una etiqueta que, lejos de proteger, funcionó como excusa para no intervenir. Y aquí es importante detenernos por un momento, porque cuando una sociedad normaliza la idea de que ciertas personas no tienen arreglo, lo que hace en realidad es renunciar a su responsabilidad. La enfermedad mental no tratada no desaparece, se agrava, se profundiza y se vuelve más peligrosa, tanto para quien la padece como para quienes lo rodean. Durante años, José Dorancel Vargas entró y salió del radar institucional sin que nadie asumiera la responsabilidad de su cuidado a largo plazo. No existía una red que lo sostuviera, mi gente, ni un sistema que lo contuviera. Cada intento fallido de intervención era seguido por un regreso inmediato a la calle. En ese abandono prolongado, su percepción de la realidad comenzó a deteriorarse de forma más severa. Su pensamiento se volvió cada vez más fragmentado. Su vínculo con la violencia se normalizó dentro de su propia lógica interna. Y nadie estaba observando de cerca lo que estaba ocurriendo. Ahora, todavía no había crímenes confirmados, todavía no había titulares, todavía no había cuerpos descubiertos de forma oficial. Pero las condiciones estaban ahí. Y quiero dejar algo bien claro, mi gente, porque a veces aquí es donde se malinterpreta este tipo de análisis. Hablar de su niñez y estos primeros signos no es justificar absolutamente nada de lo que ocurrió después, ni suavizar la gravedad de los crímenes, sino reconocer una verdad que muchas veces preferimos esquivar. La violencia extrema no aparece de la nada, no surge mágicamente en la adultez. Se va gestando cuando la negligencia temprana se repite, se normaliza y se extiende durante toda una vida. Durante un tiempo prolongado, las desapariciones en San Cristóbal no generaron una alarma inmediata. La ciudad estaba acostumbrada a que personas en situación de calle se movieran constantemente de un lugar a otro. La frontera, la migración informal y la pobreza estructural hacían que la ausencia de alguien no siempre se interpretara como un hecho grave. Sin embargo, hacia finales de los 90, algo comenzó a cambiar. A finales de 1998, en ciertas zonas de San Cristóbal, comenzaron a notarse ausencias que no encajaban con la movilidad normal de una ciudad fronteriza. No se trataba de personas que se hubieran ido a otro sector o que hubieran cruzado la frontera, sino hombres que dejaron de aparecer por completo, sin despedida, sin rastro y sin una explicación lógica para quienes compartían la calle con ellos. Uno no volvió, luego otro y después otro más. Y aunque desde fuera podía parecer fácil asumir que seguro que se fueron, la calle distingue muy bien entre alguien que decide irse y alguien que simplemente desaparece, porque cuando se vive en ese nivel de precariedad, cada ausencia pesa, cada silencio se nota y cada hueco se siente. Lo que empezó a circular no fueron denuncias formales ni acusaciones directas.
sino comentarios dichos en voz baja, advertencias casi compartidas con cautela porque lo que se estaba diciendo resultaba demasiado extremo para afirmarlo con seguridad y demasiado inquietante para ignorarlo por completo. Se hablaba de algo que estaba ocurriendo cerca del río, de movimientos extraños durante la noche, de ataques que no seguían un patrón, de cuerpos que cuando aparecían no siempre lo hacían completos. Detalles que se acumulaban sin que nadie quisiera ser la primera persona en decir en voz alta lo que eso podía significar. Y como pasa tantas veces en estas historias, cuando la realidad se vuelve demasiado perturbadora, la reacción inicial no es enfrentarla de inmediato, es minimizarla, ponerla en duda o asumir que simplemente se trataba de exageraciones porque aceptar siquiera la posibilidad implicaba reconocer que se había dejado crecer un problema demasiado grande durante demasiado tiempo. El punto de quiebre no llegó con sirenas ni con una investigación brillante. Llegó de la manera más cruda y repetida en este tipo de historias. Cuando la realidad se vuelve tan evidente que ya no hay forma de seguir mirando hacia otro lado sin hacerte cómplice del silencio. En zonas cercanas al río Torbes comenzaron a aparecer restos humanos que por la forma en que estaban dispuestos, por el estado en que se encontraban y por la frecuencia con la que volvían a aparecer, dejaban claro que no se trataba de un accidente aislado ni de un hecho fortuito. Esta era una violencia sistemática que había avanzado durante meses, protegida más por la indiferencia que por cualquier otra cosa. Ahí el silencio dejó de ser opción. Las autoridades se vieron obligadas a intervenir, no porque hubieran seguido señales a tiempo ni porque alguien hubiera conectado los puntos antes de lo inevitable, sino porque la evidencia ya no podía esconderse, minimizarse ni explicarse de otra manera sin consecuencias. Mientras se intentaba reconstruir todo lo ocurrido a partir de fragmentos, rumores y testimonios tardíos, un nombre comenzó a repetirse. Pero no fue como una acusación formal ni como una revelación sorpresiva, sino como una constatación profundamente incómoda. Esa persona llevaba tiempo ahí, moviéndose con libertad por los mismos espacios donde habían desaparecido hombres en situación de calle. El viernes 12 de febrero de 1999, la intervención finalmente ocurrió. Ese día, Dorancel Vargas fue detenido en las cercanías del Puente Libertador luego de ser sorprendido intentando agredir a un hombre durante la madrugada. La detención activó por fin una revisión más profunda del área donde se movía. Y cuando las autoridades inspeccionaron los espacios donde vivía, que eran zonas cercanas al río, en terrenos abandonados y vegetación densa, lo que encontraron confirmó lo que durante años nadie había querido decir en voz alta. Encontraron restos humanos que no dejaban lugar a dudas, objetos personales que no podían explicarse de otra manera y señales claras de que no se trataba de un solo acto, sino de hechos repetidos. Fue en ese instante y no antes cuando nació el apodo. Y tampoco fue un análisis ni una reflexión profunda, sino como la reacción inmediata de una sociedad enfrentándose de golpe a un horror que ya no podían seguir ignorando. Y así fue como el país comenzó a llamarlo el Comegente. Este apodo surgió rápido, casi de forma automática, como suelen surgir estas palabras cuando el horror necesita una etiqueta fácil de repetir. El Comegente. Y aunque ese nombre parece describirlo todo, en realidad simplifica demasiado porque los apodos también funcionan como una forma de distancia. Nombran lo monstruoso, pero evitan entrar en lo que da miedo. Reducen una historia compleja a una palabra impactante y dejan fuera del foco las preguntas duras. ¿Qué falló antes? ¿Qué señales ignoraron? ¿Y por qué estas vidas no importaron lo suficiente mientras todavía estaban vivas? Después de la captura, San Cristóbal no celebró ni respiró aliviado como uno esperaría. Lo que se instaló fue un silencio raro, denso, como si la ciudad entera estuviera procesando algo que prefería no mirar de frente. En las zonas cercanas del río, a los puentes y a los terrenos abandonados, muchas personas que vivían en el área comenzaron a desplazarse. Y no porque existiera un plan de protección real, sino porque el miedo había cambiado de dirección. Esto ya no era un rumor, no era una sospecha, era una realidad que había llegado demasiado tarde.
Más adelante, cuando José Dorancel Vargas comenzó a declarar ante las autoridades, lo que más impactó no fue únicamente el contenido de sus palabras, sino la forma en la que las pronunciaba, con una naturalidad inquietante, vacío, como si estuviera describiendo su rutina diaria y no confesando actos atroces. ¿Cuántos años tiene? Nací en 1956. 1956. ¿Por qué usted está... ¿Perdón? Sí, el 14 de mayo. ¿Por qué está detenido en Politáchira? No, por nada, a mí me reclutan así. ¿Lo reclutan? ¿Le gusta, se siente cómodo aquí? No, hombre, aquí, antes sí, pero ya no, ya lo que me quiero es ir. Sí, ¿qué va a hacer si sale en libertad? Trabajar. ¿Trabajar de qué? Trabajar de lo que salga. ¿Qué le gustaría? ¿En qué le gustaría trabajar? De lo que salga. ¿Sí? Sí. Lavando carro, limpiando, pintando. ¿Qué le gustaría? ¿Ah? Pintar. Pintar. ¿Usted es feliz, Dorancel? Sí, yo soy. ¿Usted es Dorangel o Dorancel? Dorancel. Con C, Dorancel. ¿Usted es feliz? Sí, yo también. Y aquí es donde la historia se pone particularmente oscura, porque según el relato que circula alrededor de este caso, Dorancel no actuaba como alguien que atacaba por impulso una sola vez, no. Lo que se describe es un patrón ligado al mismo escenario. Espacios donde era fácil que un grito se perdiera y que una persona sin hogar podía desaparecer sin que se activara nada de inmediato. Sus víctimas, en su mayoría, eran hombres que ya se movían dentro de estos márgenes, hombres en situación de calle, hombres solos, hombres sin una red que los respaldara. Y ahí está el punto. Esto no era casualidad, era selección por vulnerabilidad. Después del ataque, lo que se describe en este caso es que el cuerpo no se quedaba en la escena como un crimen típico. El cuerpo era desplazado hacia el espacio donde él vivía. Un lugar improvisado, marginal, difícil de ubicar para quien no frecuentaba la zona, camuflado por el abandono del mismo entorno. Una de las preguntas más importantes y más incómodas de este caso siempre ha sido: ¿cuántas personas murieron realmente? Y la respuesta incómoda precisamente porque no es clara. José Dorancel afirmó haber desvivido al menos 10 hombres. Ese número salió de su boca y fue el punto de partida. Por 10, por ahí. Lo que interesa ahorita no, o sea que estoy comenzando eso por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, 2 años. Otras investigaciones elevaron la cifra a 14 víctimas que fueron confirmadas basándose en restos hallados, los patrones repetidos y reconstrucción parcial. Pero incluso esas cifras vienen con un asterisco enorme porque no representan necesariamente el total real, sino apenas lo que se pudo estimar en un contexto donde muchas de las víctimas no figuraban en registros formales, no tenían denuncias de desaparición activas y en algunos casos ni siquiera tenían a alguien que preguntara oficialmente por ellas. Y aquí es donde el número deja de ser una estadística y se convierte en algo mucho más duro de aceptar. La falta de una cifra clara no es un fallo técnico ni un error menor de la investigación. Es una consecuencia directa de una invisibilidad social de las personas desvividas. Cuando las víctimas viven fuera del sistema, no tienen sus documentos actualizados, no tienen direcciones, familias visibles, sus ausencias no generan el mismo nivel de alarma. Y eso hace que incluso después de su muerte sigan siendo difíciles de contar, de identificar y de nombrar. Por eso este caso nunca tuvo un número definitivo y probablemente nunca lo tendrá. No porque no importe saber cuántos fueron, sino porque el sistema falló en reconocer su existencia mucho antes de que se convirtieran en víctimas. Y aquí, mi gente, llegamos a lo que convirtió este caso en un nombre imposible de olvidar. Porque Dorancel no fue señalado únicamente por arrebatarle la vida a hombres. Según sus propias declaraciones y los hallazgos que rodean su captura, lo que hacía antes y después era parte del horror. Dorancel no atacaba a sus víctimas como en una película. Él esperaba el momento en que estaban distraídos o vulnerables, los sorprendía rápido, sin ruido, y aprovechaba el mismo abandono del lugar para desaparecerlos del mapa. Se quedaba con partes del cuerpo y lo que el país terminó entendiendo de golpe no fue que se trataba de violencia hasta ahí. Se trataba de algo peor.
Esto yo no se los voy a decir. Voy a dejar que Dorancel se los diga él mismo. Dorángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? Pues claro, sí, come gente. ¿Y por qué lo haces? Para guisar, para comer, para fritar, para todo eso. No me interesa ahorita no, o sea que estoy comenzando eso por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, 2 años te va a estar comiendo gente. 2 años, ahora soy nuevo, por necesidad que me he puesto ese año. ¿No se arrepiente de eso? No, al contrario, me alegro, estar a sufrir, saber de los ponentes. José Dorancel también afirmó que no atacaba a mujeres ni niños, no desde una ética reconocible, ni desde una noción de protección, sino desde límites arbitrarios creados dentro de su propio sistema mental, lo que reforzó la conclusión médica de que no actuaba de una forma moral compartida, sino desde una estructura completamente fracturada. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. José llegó incluso a expresar preferencias específicas señalando que prefería la carne de hombres jóvenes y fuertes porque, según su percepción alterada, tenía mejor sabor. Sus palabras no estuvieron acompañadas de culpa, remordimiento ni conciencia real del daño causado, sino de una frialdad que dejó al descubierto una mente profundamente deteriorada, desconectada de la realidad emocional y social que compartimos el resto. Después de su detención y de las primeras declaraciones, el Estado venezolano se vio obligado a tomar una decisión que marcaría el rumbo definitivo de este caso, no solo desde el punto de vista legal, sino desde la forma en la que el país elegiría recordar o enterrar lo ocurrido. Me hace falta comer gente, por lo menos. Un ejemplo. Comer gente. Porque ya tú sabes cómo es las cosas son normales, ¿no? Era independiente, todo independiente. Hacer todo lo que le provoque a uno y más nada. Porque ya tendría que por lo menos tú que vas a agarrar o algo, cualquier cosa no es algo normal. Es interés, todo. ¿Por qué usted le quitaba la vida a otros? Para comer, para vivir. Cuando uno se come a otra persona, le hace falta, no duerme, no puede vivir, no puede comer, la pasa enfermo, mal. El sistema dio el caso por contenido, no por comprendido. No hubo un tribunal escuchando la historia completa, no hubo un balance institucional honesto y no hubo rendición de cuentas. José Dorancel Vargas fue sometido a evaluaciones psiquiátricas que confirmaron lo que ya era evidente para cualquiera que lo escuchara hablar durante más de unos minutos. Padecía de esquizofrenia paranoide severa, una condición que afectaba profundamente su percepción de la realidad, su capacidad de juicio y su comprensión de los actos que había cometido. Como resultado de estas evaluaciones fue declarado inimputable. Esto significa que el sistema determinó que no podía enfrentar un juicio penal, no porque los hechos no fueran graves, sino porque legalmente no se le consideraba capaz de responder penalmente por ellos en los términos que exige la ley. En lugar de un proceso judicial con audiencias, testimonios y reconstrucción detallada de los crímenes, fue internado en un centro psiquiátrico bajo custodia del Estado, específicamente en el Hospital Psiquiátrico de Bárbula, donde quedaría recluido de forma indefinida. Y aquí tenemos que detenernos un segundo, porque ese internamiento no fue presentado como una medida excepcional acompañada de un análisis profundo de lo que había fallado antes, sino como una solución rápida para retirar de la calle a una figura que resultaba ser insoportable para la opinión pública. No hubo una fecha simbólica marcada como cierre del caso. No hubo una explicación amplia al país. No hubo un informe público detallado que dijera cómo se llegó hasta ahí. El internamiento ocurrió y con él el caso comenzó a desaparecer del debate nacional. A partir de ese momento, José Dorancel Vargas Gómez dejó de ser tratado como un fenómeno social que exigía respuestas estructurales y pasó a convertirse en un expediente médico administrativo, encerrado tras las paredes de una institución, lejos de la vista pública, lejos de cualquier intento real de rendición de cuentas. Con el paso del tiempo, los lugares asociados a los crímenes
no fueron señalados, ni preservados, ni recordados de ninguna manera oficial. No hubo memoriales, no hubo placas y no hubo espacios destinados a nombrar a quienes perdieron la vida allí. Las riberas del río, los puentes y los terrenos abandonados siguieron siendo exactamente eso, espacios marginados, utilizados, transitados y luego olvidados como si nada hubiera ocurrido. Ese silencio físico también es una forma de mensaje, porque cuando un lugar no se marca, lo que se está diciendo es que las vidas que se perdieron allí tampoco fueron consideradas dignas de ser recordadas públicamente. Hoy día, José Dorancel Vargas tiene 68 años, continúa con vida bajo custodia del Estado venezolano y ese detalle no es menor porque significa que esta historia no tiene un cierre real, sino apenas una contención tardía. Una solución administrativa que resolvió el miedo inmediato, pero dejó intacta todas las preguntas incómodas. No hubo justicia en el sentido amplio, no hubo una reparación simbólica, no hubo aprendizaje institucional visible, solo hubo silencio después del impacto. Al final, esta no es únicamente la historia de un hombre que cometió actos atroces. Reducirla a eso sería demasiado fácil e insuficiente. Es la historia de un sistema que falló desde la niñez, que ignoró señales claras durante años, que devolvió a la calle a alguien que no podía sostenerse solo y que reaccionó únicamente cuando el horror ya era imposible de esconder. Muchas de las víctimas quedaron sin nombre, las cifras quedaron abiertas y las condiciones que hicieron posible esta historia no desaparecieron con su encierro. Siguen existiendo, porque el verdadero peligro no es solo lo que una forma fue capaz de hacer, sino todo lo que se permitió antes de llegar a ese punto, todo lo que se toleró, todo lo que se postergó, todo lo que se decidió no atender a tiempo. Y mientras esas condiciones sigan ahí, historias como esta no pertenecen únicamente al pasado, siguen siendo una advertencia para el presente. Y esta, mi gente, fue la historia de José Dorancel Vargas Gómez, mejor conocido como el Comegente de Venezuela. Y antes de irme, quiero dejarle unas preguntas. ¿En qué momento una vida deja de importar lo suficiente como para que su desaparición no active ninguna alarma? ¿Creen ustedes que este fue solo el resultado de un solo hombre o del abandono sostenido de todo un sistema? ¿Creen que hoy nuestros sistemas de salud mental están realmente preparados para prevenir algo así o seguimos reaccionando solo cuando ya es demasiado tarde? Y ahora, ¿cuántas veces hemos visto a alguien claramente enfermo en la calle y hemos pensado, eso no es mi problema? Los leo en los comentarios, mi gente. Aquí llegamos al final. Hagan bien si mirar aquí, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Delitos de Sangre. Bye.